Desde aquí, desde la CONAFOR, aquí estamos para dar inicio a la reunión, a la 63 sesión ordinaria del Consejo Nacional Forestal, hoy 24 de noviembre del año 2022. Buenas tardes, gracias por atender la convocatoria de la 63 sesión ordinaria del Consejo Nacional Forestal, que constituye la cuarta reunión de este año. Sean todas y todos bienvenidos. Para iniciar el orden del día, le solicito al secretario técnico, ingeniero Ernesto Ladrón de Guevara, verificar el quórum legal. Muy buenos días, presidente, consejeras, consejeros, buenas tardes. Les informo que existe el quórum legal para sesionar. Tenemos la presencia del sector profesional, industrial, de la sociedad civil, del sector académico, así como la representación de los consejos estatales de la región norte, de la región sur y la participación invitada de InMujeres. Sociedad civil también, con lo cual hay quórum. Adicionalmente, hago mención de que en el artículo 21 del reglamento de este Consejo se señala que la asistencia mediante el uso de medios tecnológicos audiovisuales tiene los mismos efectos que la presencia física y se asentará en la asistencia de los miembros de este Consejo, en el acta correspondiente. Gracias, secretario. Habiendo verificado el quórum legal, se declara instalada la 63 sesión ordinaria del Consejo Nacional Forestal. Solicito al secretario técnico continuar con la palabra para conducir la atención de cada uno de los puntos del orden del día. Adelante. Gracias, señor presidente. El siguiente punto es la aprobación del orden del día, el cual está proyectado y forma parte de la convocatoria de esta sesión. Adicionalmente, bueno, ahí está el orden del día, es registro de asistencia y verificación del quórum, la aprobación que estamos en este punto. 3, lectura y en su caso aprobación del acta de la 62 sesión ordinaria y la 32 sesión extraordinaria del Consejo Nacional Forestal. Informes, seguimiento de acuerdos, informe anual de actividades del Consejo, presentación para opinión del Consejo Nacional Forestal del proyecto de reformas al reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y propuesta de calendario de sesiones ordinarias 2023 del Consejo Nacional Forestal. Punto 7, asuntos generales. Punto 8, cierre de la sesión. Está a su consideración. Si existe algún comentario de los consejeros, a favor de manifestar. Si no, le solicito a los consejeros manifiesten su voto para la aprobación del orden del día. A favor de manifestarlo. De acuerdo, sociedad civil. De acuerdo. Gracias. Silvicultor. De acuerdo. Aprobado por parte de Chiapas, presidencia de la región sur. Muy bien, muchas gracias. Queda aprobado el orden del día. Procedemos al tercer punto del orden del día, que se refiere a la aprobación de las actas de la 62ª sesión ordinaria realizada el 18 de agosto y la 32ª sesión ordinaria realizada el 10 de octubre, ambas del presente año 2022. Las actas fueron enviadas para su consideración el pasado 20 de octubre y están integradas en la carpeta de referencia de esta sesión, por lo que le solicito disculpar la lectura de las actas en razón de que estas fueron compartidas previamente para su revisión. Es importante señalar que en ambas actas no se recibieron propuestas de modificación,
En este sentido, solicito se manifieste su voto para la aprobación de las actas de la 62ª sesión ordinaria y la 32ª sesión extraordinaria. Por favor, manifestar su voto. ¿De acuerdo? Gracias. De acuerdo. De acuerdo. Muchas gracias. Quedan aprobadas las actas referidas. En el cuarto punto del orden del día, para continuar con este trabajo de la sesión, se integra el informe de los dos asuntos que tenemos aquí considerados. El punto A, seguimiento de acuerdos, y el punto B, informe anual de las actividades del Consejo. El seguimiento de acuerdos. Para el informe de seguimiento de acuerdos, en la pantalla se proyecta cada uno de los acuerdos vigentes con el avance respectivo. Tenemos el primer acuerdo del Consejo, el 17 de febrero de 2022, el acuerdo 180, que es la incidencia ciudadana para el desarrollo rural sustentable. El acuerdo fue... No, me ayudan quitando ahí. Podemos mover la... Sí, no, aquí No se puede mover el cuadro. Era para poder leer en la pantalla. Pantallas, ¿no? Ah, Ver lo de la proyección. Bueno, el acuerdo fue que el Consejo Nacional Forestal solicita a la Secretaría Técnica atender las recomendaciones de la evaluación al funcionamiento y operación de este Consejo en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto, así como informar de los avances al respecto. Los avances son las recomendaciones de la evaluación del funcionamiento y operación del Consejo consisten en la evaluación de los siguientes productos. 1. La página web del Consejo Nacional Forestal. 2. El plan estratégico del Consejo Nacional Forestal. 3. El manual de la membresía del Consejo Nacional Forestal. Los avances en el punto 1. La página web del Consejo Nacional Forestal. En la sesión pasada se informó de la conclusión de la página web del Consejo Nacional Forestal, la cual se encuentra alojada en el Sistema Nacional de Información Forestal, SNIF, y puede ser consultada a través del siguiente enlace que está señalado ahí, https://snif.cnf.gov.mx/CONAF. El punto 2, el Plan Estratégico del Consejo Nacional Forestal, contiene la estrategia, propósitos, acciones e indicaciones del desempeño del Consejo Nacional Forestal. El punto 3, Manual de la Membresía del Consejo Nacional Forestal, explica las funciones, tareas, responsabilidades y productos de los consejeros, coordinadores y representantes de las organizaciones acreditadas que forman parte de las representaciones y los miembros de los comités técnicos. El plan estratégico y el manual de la membresía se proporcionaron conjuntamente en la convocatoria de esta sesión a los consejeros, con la finalidad de recibir la retroalimentación de los integrantes del Consejo a estos tres productos, integrar una versión final y posteriormente informar a la Secretaría de la Función Pública de la conclusión de este compromiso. El estatus de este acuerdo está en proceso. El siguiente es el acuerdo CONAF 26/05/2022-182,
que señala: el Consejo Nacional Forestal toma nota del protocolo para la integración de las reglas de operación 2023 del Programa de Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar, solicitando a la CONAFOR informar sobre los avances de integración de las reglas de operación en las próximas sesiones del Consejo. Los avances que tenemos actualmente son: de junio a julio del 2022 se realizaron reuniones internas en la CONAFOR para analizar y proponer mejoras a las reglas de operación del programa presupuestario S219, Desarrollo Forestal para el Bienestar, con las que se integró el borrador 1 de las reglas de operación 2023. El 9 de agosto del 2022 se proporcionó a los comités estatales forestales, mediante las promotorías de desarrollo forestal de la CONAFOR en los estados, el borrador 1 de las reglas de operación 2023 del programa presupuestario S219, Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar. En los consejos se realizó durante el mes de agosto un análisis y se obtuvo la opinión de estos órganos de la consulta del sector forestal. Con estas aportaciones se integró el borrador 2 de las reglas de operación 2023. El 10 de octubre del 2022, en la 32ª sesión extraordinaria del CONAF, se informó al Pleno del avance de las actividades contempladas en el protocolo para la integración de las reglas de operación 2023. Uno de sus objetivos específicos es simplificar los requisitos para solicitar apoyos, mejorar la focalización en las regiones prioritarias y grupos de atención diferenciada, población indígena, zonas con mayor grado de marginación y mejora de las convocatorias específicas. En esta misma sesión, el Consejo Nacional Forestal emitió opinión favorable al proyecto de reglas de operación 2023 del programa presupuestario S219, Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar. El 28 de octubre de 2022 se envió el proyecto de reglas de operación a revisión de Semarnat. El 8 de noviembre de 2022 se recibieron observaciones por parte de Semarnat al proyecto de reglas de operación. El 14 de noviembre de 2022 se envió a la Semarnat la atención a las observaciones realizadas al proyecto de reglas de operación. El estatus de este acuerdo está en proceso. Finalmente, el acuerdo de CONAF 10/10/2022-167E, que señala: tomando nota de las opiniones vertidas en esta sesión y considerando un plazo hasta el 14 de octubre de 2022 para recibir los últimos comentarios y propuestas, el Consejo Nacional Forestal emite opinión favorable al proyecto de reglas de operación 2023 del programa presupuestario S219, Desarrollo Forestal Sustentable para el Bienestar. El avance es que al 14 de octubre de 2022 se concluyó el plazo para recibir a través del correo electrónico de la Secretaría Técnica comentarios y propuestas al proyecto de reglas de operación 2023 de la CONAFOR. A esta fecha se recibieron las aportaciones de los siguientes integrantes del Consejo: los consejos estatales forestales de la región centro y el Instituto Nacional de las Mujeres. Las propuestas fueron analizadas por las áreas responsables de la CONAFOR, quienes consideraron las propuestas factibles y pertinentes. El estatus: se solicita dar por concluido este acuerdo. Agradeceré mucho a los miembros del Consejo que, si existe algún comentario al respecto de este seguimiento de acuerdos, hagan el favor de manifestarlo. Aprobado. Gracias. Aprobado. De acuerdo. Muchas gracias.
Continuando con los informes señalados en este punto del orden del día, continuamos con el informe anual de las actividades del Consejo Nacional Forestal, mismo que da cumplimiento a lo establecido en el artículo 13, fracción sexta del reglamento de este Consejo. Para abordar en ello, cedo la palabra al ingeniero Mauricio Mendoza Briceño, titular de la Unidad de Operación Regional de la CONAFOR, quien expondrá las actividades desarrolladas. Por favor, ingeniero. Muchas gracias, secretario. Con gusto saludarles a todas y todos. La idea es ser muy breve en esta presentación, en todo sentido que ya fue compartido en la carpeta previa a las y los consejeros. Bien, esta rendición de cuentas o de actividades del Consejo tiene fundamento en el reglamento del propio Consejo, a cargo de la Secretaría Técnica y de la obligación de presentar este informe anual de actividades en la última sesión de cada año, así es como está establecido en el reglamento. La siguiente, por favor. Bien, comentarles que con esta sesión del día de hoy estamos realizando las 4 sesiones programadas y mandatadas en el reglamento y adicionalmente el 16 de junio y el 10 de octubre se realizaron sesiones extraordinarias, que es la 31 y la 32, aunque hay un error ahí en la de 10 de octubre, la reunión 32 extraordinaria. Así, por favor. Bien, sobre los temas abordados en las sesiones del Consejo y dando cumplimiento a su atribución del artículo 152 de la ley, asesoría, supervisión, vigilancia, evaluación y seguimiento de los criterios y los temas de política forestal. En este pleno se analizaron temas en términos de instrumentos de política, el protocolo de reglas de operación 2023, ya posteriormente este pleno dio su visto bueno a la versión final de reglas de operación. Se revisaron los lineamientos de compensación ambiental para proyectos de restauración forestal con recursos derivados del cambio de uso de suelo, terrenos forestales. Se revisó la estrategia contra la deforestación y tala ilegal. En términos de normatividad, se tuvieron sesiones en donde se abordaron los temas de reformas tanto a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable como a su reglamento. El día de hoy es uno de los temas realizar la reforma al reglamento. La siguiente. Y bueno, en términos generales, temas que cumplimiento a las atribuciones de CONAFOR en el contexto del CONAF, se revisaron los resultados 2021 de los apoyos de CONAFOR, la presentación de las actividades de los comités técnicos que integran este CONAF. Al inicio del año se presentaron las actividades y posteriormente también se hizo el informe de cada también, como se comentó en uno de los seguimientos de acuerdos, se revisó el compromiso de incidencia ciudadana que lidera la Secretaría de la Función Pública y que tiene por objetivo mejorar el funcionamiento de los instrumentos de participación social en la opinión y seguimiento de las políticas forestales, ¿no? Se actualizó los integrantes, los representantes de este CONAF en el Comité Mixto del Fondo Forestal Mexicano. Se revisó los informes de los comités técnicos, como decía. También se revisó el informe preliminar de la temporada de incendios de este año. Seguramente al inicio del otro año estaremos revisando el cierre del 2022. Y bueno, el último tema que se revisó fueron los indicadores del sector forestal. La que sigue, por favor. En términos de acuerdos, en el transcurso del año se revisaron y se dieron por concluidos 6 acuerdos que tienen que ver con el funcionamiento de los comités técnicos, su programa de actividades, los asuntos en trámites forestales y de transporte de materias primas, otro acuerdo de ajuste de los programas de los comités técnicos, la designación de los integrantes al fondo mixto de este CONAF y los lineamientos de compensación ambiental son los que se dieron por concluidos en el transcurso del año. El día de hoy se suma otro acuerdo cumplido que fue
el del visto bueno al proyecto de reglas de operación. Por lo tanto, quedan tres acuerdos pendientes en proceso, que es el de incidencia ciudadana. Ahí tenemos 3 tareas que la Secretaría Técnica está dando seguimiento y habremos de dar cuentas a este pleno para posteriormente dar por atendido este acuerdo. Y bueno, en el protocolo de integración de reglas, aunque estrictamente el protocolo ya fue aprobado, al final de este acuerdo se pidió que se diera informes hasta la publicación definitiva de las reglas de operación y por eso sigue en proceso. La sigue, por favor. Bien, entrando a los temas abordados por los comités técnicos de este consejo, como saben, son 6 los comités técnicos y es donde hay más intensidad en el trabajo, se revisan más a detalle los temas, se reúnen más continuamente y bueno, reconocer que este año la actividad de los consejos, los comités técnicos ha sido significativamente mayor a otros años, ¿no? En el de legislación, inspección y vigilancia forestal, cabe decir que es el que tuvo más actividad, realizó 5 reuniones con carácter ordinario y 3 con extraordinario. Los temas genéricos que se revisaron fue la estrategia de tala clandestina, temas de acreditación de legal procedencia de productos y productos forestales, la iniciativa de la ley de aguas nacionales y el proyecto de fronteras sin fronteras. Gracias, por favor. En otros temas, también revisados por este comité, es la certificación de la actividad forestal como una actividad esencial dentro del TECMEC, aprovechamientos maderables, no maderables con relación a la ley de vida silvestre, el seguimiento y vigilancia de los programas de manejo forestal, la estrategia de inspección hacia la industria instalada en el país para detectar irregularidades, la coordinación interinstitucional para el combate a la industria informal del país y bueno, un tema muy fuerte ha sido el tema de legislación. Estos son los temas que ha abordado comité de legislación. En la promoción de productividad se reunió en 2 ocasiones de manera ordinaria y una extraordinaria. Los temas también genéricos son la incorporación de superficie al manejo forestal comunitario, el tema de plantaciones comerciales, la industria comunitaria y la integración de las cadenas de producción-mercado. El Comité de Cultura Forestal y Desarrollo, que también tuvo una fuerte actividad este año, igual que el de legislación, 3 reuniones ordinarias y 5 extraordinarias los temas, también incorporación a la superficie al manejo comunitario, plantaciones comerciales, seguimiento a las acciones en materia de educación, cultura y desarrollo tecnológico y una mesa de diálogo para el análisis de la educación forestal a nivel básico y medio. El Comité de Protección y Conservación sesionó en una ocasión de manera extraordinaria con la revisión de los lineamientos de compensación por cambios de uso del suelo, un tema muy importante en las actividades de CONAFOR. El Comité de Servicios Técnicos sesionó de manera ordinaria 5 veces también con el tema de la norma de prestación de servicios técnicos, la evaluación y certificación de asesores técnicos, capacitación, los lineamientos de asesores técnicos y relacionado con esto, las normas institucionales de competencia laboral. Finalmente, el Comité de Cambio Climático sesionó en 13 ocasiones, también con muy diversos temas, que es el PAT de la elaboración del programa anual de trabajo de ese mismo comité. El tema de red también fue un asunto recurrente en las sesiones, relacionado con red, las alternativas de pago por resultados, incentivos positivos, los compromisos climáticos de México y cómo está sumando el sector forestal a las contribuciones, el tema de mercados de carbono, que también es un tema que cada vez es más fuerte en el sector, y el tema de salvaguardas, que también revisa
este comité técnico. Bien, como ven, fue intenso el trabajo. Esto es un resumen muy concreto. La idea es de que el año que entra los comités puedan estar dando un informe mucho más detallado de sus actividades y lo que han concluido. Finalmente, comentarles a nivel estado, con los consejos estatales forestales, comentarles que en el transcurso del año 28 estados registraron un consejo activo con 87 sesiones en todo el año hasta la fecha. Estas sesiones se concentran en el segundo y tercer trimestre del año. Coahuila, Ciudad de México, Hidalgo, Tamaulipas están en proceso de reinstalar los consejos y es algo que este Consejo Nacional, a través de la Secretaría Técnica, y también como una atribución como CONAFOR, vamos a estar dando seguimiento, acompañando para que los 32 estén funcionando de manera plena. Bien, es cuanto, secretario. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy rica la información de las actividades desarrolladas por el Consejo. Y antes de ceder la palabra para los comentarios respecto a este informe presentado, quiero agradecer a cada una de las personas consejeras por su esfuerzo e interés por asistir a cada una de las sesiones de este 2022. Además de su participación activa en todas las sesiones, por todo ello, muchas gracias por esta participación y este informe como resultado colectivo de las actividades de todos los consejeros. A continuación, abrimos un espacio para escuchar los comentarios de las y los consejeros respecto al informe presentado. Quien tenga interés en participar, favor de manifestarlo. Le damos el uso de la palabra a Adriana Aguilar de InMujeres, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas. Sí, tenía una pregunta en relación a las reglas de operación, que cuándo van a ser publicadas y además si nos las pueden compartir en la versión final, una vez que consideraron los comentarios de InMujeres y de la otra institución. Muchas gracias. Gracias. Las reglas de operación tendrán que estar publicadas antes del día 31 de diciembre de este año. Regularmente es ese día en el que generalmente se hace la publicación. Y con gusto las vamos a compartir en cuanto la tengamos con todos ustedes. ¿Algún otro comentario? Bien, para finalizar este punto del orden del día, cabe señalar que este Consejo ha derivado a sus comités técnicos temas prioritarios para el análisis y propuestas. Por ello, y para contar con la información a detalle de los avances y cumplir con el reglamento del Consejo, se propone el siguiente acuerdo. El Consejo Nacional Forestal solicita a las y los coordinadores de los comités técnicos presentar un informe de las actividades 2022 y su programa de actividades 2023 en la primera sesión ordinaria del Consejo del 2023. Lo anterior con fundamento en el cumplimiento del artículo 34, fracción quinta del reglamento del Consejo. Está a su consideración este acuerdo que está en la pantalla y le solicito a los consejeros manifestar su voto al respecto. Favor de manifestarlo. De acuerdo, sociedad civil. Gracias. Aprobado. De acuerdo. Aprobado. Gracias, queda aprobado. Pasamos al siguiente punto,
del orden del día. Informo que precisamente derivado de los trabajos del Comité Técnico de Legislación e Inspección y Vigilancia Forestal, a continuación se realizará la presentación para opinión del Consejo del proyecto de reglas del proyecto de reformas al reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. Para desarrollar al respecto, cedo la palabra al ingeniero Carlos González Vicente, coordinador suplente del Comité Técnico de Legislación, Inspección y Vigilancia Forestal, para informar al respecto. Adelante, ingeniero, por favor. Muchas gracias. Les comento que hemos tenido realmente dos sesiones, una en el pleno del del comité, en donde hay dos puntos específicamente que están preocupando. Uno, la propuesta de reglamento, se están haciendo modificaciones a los mecanismos para acreditar la legal procedencia, algunos positivos y otros que son muy preocupantes, son negativos. El otro que tiene que ver con la regulación de las plantaciones agroforestales, que es un tema que presentaron en el inquietud mujeres en el comité. Y yo quisiera, para ser más específico, proponer dos cosas. Uno, desde luego que nuestro enlace técnico, el licenciado David Cabrera, les muestre específicamente los acuerdos. Y dos, explicarles que este es un asunto que nos preocupa. En asuntos generales tenemos inclusive un documento que yo pediría se me permitiera leer brevemente, porque hay una fuerte inquietud con lo que se pretende hacer en la regulación de los subproductos forestales. Le pido por favor al licenciado Cabrera presente formalmente nuestros acuerdos. Sí, mucho gusto. Bueno, hicimos una pequeña presentación para poder informar a los miembros del Consejo los alcances de este proyecto, cuya liderazgo corresponde naturalmente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y que se ha elaborado con la participación de diferentes instancias involucradas y que, bueno, ya ha sido revisado y ha sido materia de una opinión por parte del Comité de Legislación, Vigilancia e Inspección Forestal y que vamos a poner a consideración del Pleno en esta sesión. Bueno, primero comentarles que en este año hubo 3 decretos de reformas a la ley forestal. Entonces es importante tenerlo esto presente para saber a cuáles de estos decretos obedece el proyecto que se está revisando en este momento. El primer decreto que reformó la ley forestal fue publicado el 11 de abril del 2022. Es un decreto que reforma diversos artículos, sobre todo en materia de transportación y modificaciones en materia de sanciones y algunas infracciones. Este decreto entró en vigor el día siguiente a su publicación, es decir, el 12 de abril del 2022. De acuerdo al artículo segundo transitorio del mismo, la Semarnat cuenta con el plazo de 180 días naturales para actualizar las disposiciones reglamentarias correspondientes. Como los decretos se llaman casi igual, este lo hemos llamado el decreto número 1, para identificarlo mejor. En la siguiente lámina podemos ver los artículos que fueron modificados en el segundo decreto. El segundo decreto, decreto número 2, fue publicado el mismo día, el 11 de abril del 2022. Y si recordarán, este segundo decreto es el que modifica en mayor medida la ley forestal y tuvo por origen la iniciativa que salió de este propio Consejo, que fue retomada por la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados, adicionada, revisada y finalmente aprobada en este año por la Cámara de Senadores, y así es que entró en vigor este segundo decreto a los 60 días de su publicación, es decir, el 10 de junio del 2022. El plazo para emitir las disposiciones reglamentarias con relación a este segundo decreto que modifica en mayor medida la ley forestal se vencerá a los 180 días hábiles
a partir de la entrada en vigor, es decir, más o menos en el primer trimestre del año que ya está a punto de comenzar, 2023. El tercer decreto, para no confundirnos, es muy puntual la reforma y tiene que ver sobre todo con el artículo 139 de la ley forestal, así como el artículo 140, y implicó solamente la modificación de estos dos artículos en materia del Fondo Forestal Mexicano y la revisión de que se tomen medidas en materia de combate al cambio climático y resiliencia y todos estos temas con los recursos del fondo. Este decreto fue publicado el 28 de abril del 2022 y entró en vigor el 29 de abril de este mismo año. Entonces, este recuento es nada más para señalar que el alcance del reglamento que determinó la Secretaría del Sector Medio Ambiente para esta reforma al reglamento obedece a dos objetivos. Primero, reglamentar lo señalado en el decreto número 1, que es el en el cual el plazo es más breve para realizar las reformas reglamentarias. Y dos, abarcar aquellos temas del segundo decreto, pero solamente aquellos que fueran los más urgentes para poder realizar una mejor gestión del sector forestal. Esto es el tema de atribuciones que pasaron en su mayor parte de la CONAFOR hacia la Secretaría. Entonces esos son los dos alcances principales del reglamento que ya tuvieron oportunidad de revisar. Seguramente se les envió junto con la carpeta de la sesión. Y habrá una segunda modificación al reglamento que atienda todos los demás temas que están tanto en el decreto número 2 como en el decreto número 3 de ser necesario. Y ahí se tendrá que abordar otros asuntos que no han quedado todavía atendidos en este proyecto, así como disposiciones nuevas que se establecieron en el segundo decreto de reformas a la ley, en el más amplio. Bueno, entonces eso es nada más para comentarles el alcance. Y de manera sintética, si les parece, podemos ver la siguiente lámina. Hemos tratado de resumir aquí los principales temas que se abordan en el proyecto que se les envió. Se les compartió el documento generado por la Secretaría en compañía pues, de las dependencias y entidades involucradas. Y a fin de no hacer esta sesión muy larga y leerlo todo, pues solamente lo sintetizaríamos de la siguiente manera. En estas propuestas de reforma se integra el concepto de archivo vectorial, coeficiente de acerrío y sistema agroforestal, que eran definiciones que eran necesarias para las adecuaciones que se hicieron. También se transfiere, es lo más sustantivo, de la CONAFOR a la Semarnat, las atribuciones, bueno, más bien no se transfiere, sino se reglamenta la transferencia que ya está en vigor en la ley forestal de atribuciones de CONAFOR a Semarnat en materia de autorizaciones de funcionamiento de centros de almacenamiento y transformación, que el 10 de junio ya es competencia de la Secretaría, las autorizaciones de funcionamiento de centros no integrados a un centro de transformación primaria, que también se retoma esta atribución por parte de la Semarnat, la recepción de informes anuales del volumen de materias primas aprovechadas por plantaciones, el otorgamiento de documentación para acreditar la legal procedencia y transportación de productos forestales, así como las constancias de terrenos diversos a los forestales establecidos en el artículo 71. Ahora, también se abarcan otros tres temas. Primero, se establece diversas regulaciones para acreditar la legal procedencia y transportación de productos y materias primas forestales, como ya lo mencionó el ingeniero González Vicente. Se elimina el trámite de autorización de plantaciones forestales comerciales para solo quedar en aviso, con esto para armonizarlo con la ley, que así lo prevé. Y se considera el establecimiento de plantaciones forestales comerciales en sistemas agroforestales que serán inscritas en el Registro Forestal Nacional. Este sería a grandes rasgos el resumen o síntesis de los principales temas que abarca esta primera reforma al reglamento y bueno, haciendo énfasis que faltará una segunda modificación donde se abarque otros temas previstos en la legislación. Si en la siguiente parte, bueno, el reglamento a detalle fue revisado en estas sesiones que mencionaba el ingeniero González Vicente, y el Comité de Legislación y Vigilancia tomó el siguiente acuerdo que evidentemente pone a consideración del Pleno. Dice el comité, lo voy a leer, el Comité de Legislación y Vigilancia Forestal recomienda al Pleno del CONAF brindar opinión positiva respecto al proyecto de reforma de reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable con las siguientes consideraciones. Se solicita revisar la pertinencia de requerir reembarques forestales para el caso de astillas, de acuerdo al artículo 101 del reglamento vigente.
El comité considera que esta disposición implicaría un costo desproporcional para la industria que aprovecha dichos subproductos, una carga administrativa considerable para la Semarnat y los particulares, y que la medida puede resultar innecesaria al corroborarse el origen de la astilla mediante comprobantes fiscales, lo cual contribuye además a la legalidad fiscal del sector forestal. En razón de lo anterior, solicita tomar en cuenta dichos elementos y mantener el texto actual del artículo 101. El segundo artículo en el cual el comité sugiere al Pleno revisarlo para que a su vez, si se considera procedente, se incorpore en la opinión, sería con relación a la propuesta del artículo 65. Se sugiere a la Semarnat considerar la estrategia de implementación del tema relativo a las plantaciones forestales comerciales, a las plantaciones forestales, modalidad agroforestal. Esta segunda consideración, no tanto de tipo normativo, sino de tipo operativo. Prácticamente sería la información, a reserva pues de los comentarios y adiciones que se realicen. Muchas gracias. Está abierta la palabra para las opiniones y comentarios de los miembros de este consejo sobre el tema de las adecuaciones al reglamento. Si alguien tiene algún comentario al respecto. Si se puede. Si me permiten, ingeniero. Adelante, licenciado Alfonso Fernández, por favor. Sí, bueno, yo quisiera abundar en el comentario que nos hacen ahorita sobre la propuesta o la sugerencia que se tiene para no reformar el artículo 101 del reglamento. Yo sí creo que la propuesta que se está pretendiendo establecer me parece que podría ocasionarnos algunos problemas operativos tanto a la industria establecida como a los centros de astillado y desde luego, indudablemente que sería una enorme carga administrativa para Semarnat. Si ustedes son conscientes, el sector industrial ha sido el más interesado en que el tema de la deforestación, del clandestinaje, sean temas debidamente atendidos por la autoridad y en el cual no hemos dejado de manifestar nuestra participación. Sin embargo, la propuesta y los comentarios que he logrado escuchar del porqué de la reforma en el artículo 101 al tratar de eliminar el tema del CFDI de traslado, me parece que podría ser un error de apreciación importante. Yo, como lo he comentado en muchas otras ocasiones, realmente el clandestinaje que se da en el sector forestal no está en esa parte de la industria forestal. El principal problema lo vamos a encontrar en la industria informal. Y yo creo que es donde debemos de concentrar la mayor parte de nuestra atención. El hecho de que nosotros podamos ocasionar un problema en la operación que hoy por hoy realizan todos estos centros de astillado y que a base de operación hormiga hacen llegar a los centros de astillado pequeñas cantidades de costeras, de desperdicios o de subproductos a través de un CFDI, los cuales les permite de manera sencilla y rápida poder enviar esos productos y no ocasionar almacenamiento de desperdicios que el día de mañana se convierten o en quemas al interior de los predios o de las pequeñas poblaciones que lo rodean, o por otro lado, el que se queden tirados y que el día de mañana sean de un gran impacto al medio ambiente, que no lo deja de ser también la quema, o problemas de sanidad. Pues yo creo que
esto sí sería un verdadero problema. El hecho de que a través de la operación hormiga todos estos materiales se retiren de esas plantas y se vayan a los centros de destillado para posteriormente enviarse a las plantas de transformación, me parece que es un proceso muy interesante y muy importante, independientemente de que favorece de manera importante el que no haya una mayor contaminación o mayor impacto al medio ambiente, y por otro lado que fortalece de manera importante la economía de muchos pequeños recolectores que hacen este trabajo y que fortalecen una industria que hoy por hoy en el país debemos presumir. Una industria que después de años de no haber recibido el sector forestal inversiones importantes, finalmente se consolidan en unas cuantas plantas, pero de gran importancia en la vida económica y en la alternativa de productos locales para el país. Vuelvo a insistir, el problema del clandestinaje está en lo que llega a estos centros de astillado, ya no en lo que sale de estos centros de astillado. Digo, perdón. Es lo que llega a estos centros de transformación, a estos pequeños negocios, a estas pequeñas fabriquitas. Lo que sale de ahí a los centros de astillado ya no es el problema. Lo que tenemos que cuidar es lo que llegó a ellos primero. Y por eso es que nosotros nos hemos concentrado mucho en insistir en que debemos de trabajar de manera coordinada con otras autoridades. Yo creo que el CFDI inclusive no deja de ser una gran herramienta que ya Semarnat debería de estar hoy considerando para todos sus productos, porque la verdad es que el tener la expedición de un FDI nos lleva a tener un control mucho más preciso de todas las operaciones que se realizan en el momento y de manera prácticamente pública, de tal manera que el día de mañana para la autoridad forestal el tener un enlace con todos los documentos fiscales podría ser una gran alternativa y ayudarnos a inclusive a disminuir un concepto que hoy podríamos determinar como burocracia. Más documentación, más papeles, que es lo que el mundo quiere desaparecer, más informes, más capturas, y que al hacerlo a través de un CFDI, este sería un documento inmediato que tendríamos en un portal y que simplemente sería buscar cómo trasladarlo para tener la información forestal de todo lo que mueve el país en Semarnat o en CONAFOR. De tal forma que por parte del Consejo Forestal, por parte de las organizaciones como la Cámara de la Industria del Papel, ANAFATA, la Cámara de la Industria de la Madera, etcétera, sí quiero manifestar que hay una postura totalmente a favor de que hoy por hoy se mantenga el artículo 101 estrictamente como se tiene hasta el día de hoy y no arriesgar de ninguna manera algo que puede traer serias consecuencias y trabajo en exceso sobre todo para Semarnat. Se estima que para que esto pudiera funcionar, no menos de 135,000 operaciones se van a generar al interior de Semarnat para poder sostener o para dar respuesta a un requerimiento de documentación forestal para esta industria. Propuesta concreta, no a la reforma del 101, en virtud de que no es ahí en donde se encuentra el problema que queremos atender. El Comité de Legislación, Inspección y Vigilancia ha hecho un gran trabajo, tiene un gran avance, tiene una gran claridad, ¿sí? Ha participado la autoridad de lleno con ellos
y sabemos dónde debemos de atender este problema, que por favor sí les pediría que seamos razonables y veamos las condiciones en las que nos encontramos para pues hacerlo conveniente. Gracias. Buenas tardes. Odilia Rojas, Sociedad Civil. Gracias, licenciado Fernández. Odilia Rojas, la anotamos en el orden del día. Digo, perdón, en el orden de la palabra. Ok, de acuerdo a lo que a las propuestas. Sí. Le pedimos, por favor, a Carlos González Vicente sus comentarios al respecto. Por favor. Sí, sí, perdón, tenía Sí. desactivado mi micrófono. Miren, adelante. La posición del Consejo Empresarial Forestal es un organismo constituido desde el 2018 ante la fe de notario público que agrupa a ANAFATA, a la MEPLANFOR, a la Cámara de la Industria Forestal, a la Cámara de la Industria Maderera, y al Consejo de la Madera en la Construcción, inclusive al Consejo Mueblero de la Canacintra, pues se dedica a promover e impulsar medidas que beneficien la política en materia forestal del país, mediante acciones de sus participantes que den cabida a la convergencia de intereses comunes en materia de competitividad, de propiciar el diálogo y la negociación directos con las autoridades de los tres órdenes de gobierno y desde luego con el Poder Legislativo. Así también nos dedicamos a impulsar y a fortalecer el desarrollo sustentable de los recursos forestales, propiciando la producción en las cadenas de valor forestal y en el equilibrio comercial. Para nosotros, las industrias forestales formalmente establecidas e incorporadas a la economía nacional, algunas con décadas de generar valor y empleo en el medio rural, estamos comprometidos a combatir los flagelos, son flagelos de la tala clandestina y el comercio ilegal de productos forestales, que minan en forma creciente el patrimonio forestal del país. La tala clandestina y el comercio ilegal de productos forestales son dos factores delictivos que producen una competencia desleal a quienes desarrollamos las actividades de cultivo, aprovechamiento y transformación de productos forestales cumpliendo con el marco normativo. El aprovechamiento sustentable de los recursos forestales asegura una mejor calidad de vida con beneficios sociales, ambientales y económicos continuos y crecientes. Luchamos firmemente por revertir, y este es un tema de profunda importancia, las tendencias crecientes de la balanza comercial forestal negativa superior a los 7,000 millones de dólares anuales. No obstante, los recursos forestales que debidamente manejados pueden contribuir en forma sustentable al desarrollo social, económico de algunas de las regiones de mayor marginación del país, especialmente amplios territorios indígenas y de población rural que difícilmente hemos podido sacar de esa condición. Ustedes saben que ya lo dijo el licenciado Cabrera, de las tres iniciativas de la ley, y en eso estamos perfectamente de acuerdo, porque el mismo Comité Técnico de Legislación fue el que impulsó la reforma más grande, la iniciativa más grande. Para nosotros, el asunto de la legal procedencia, y ese es un tema de principio, el que yo pueda acreditar la legal procedencia de mis materias primas es un derecho humano. El esfuerzo que en un momento dado se tiene que hacer el día de hoy para obtener esos salvoconductos es verdaderamente desgastante.
Alfonso Fernández habló precisamente de lo que le sucede a las grandes empresas que tienen capacidad y gestores, pero imagínense a los pequeños propietarios, grupos muy marginados que tienen que ir a enfrentar trámites que a veces estamos esperando que se resuelvan en 4 o 5 días y que tardan meses, y hemos presentado a la autoridad los casos específicos. De manera concreta, quisiera yo decirles, porque esa es la lectura correcta de lo que estamos viviendo. En México operan legalmente cerca de 300 productores de astillas de madera, y realizan entre 50 y 60 mil entregas anuales, principalmente en los estados de Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, México, Tabasco y Oaxaca, que además emplean a 110,000 reembarques. La astilla se produce con subproductos que provienen de 2 fuentes, esto es muy importante. Provienen desde luego de los residuos del aprovechamiento forestal en los bosques. Esto contribuye significativamente a reducir el combustible que alienta los incendios forestales. Y, por supuesto, los desperdicios de los centros de transformación, como aserraderos, tarimeras, fábricas de muebles, madererías y carpinterías. En esta parte de la cadena de valor, las industrias de tableros de madera y de celulosa y papel generan 13,700 empleos directos y 40,000 indirectos. La acreditación de la legal procedencia de los centros de astillado a las fábricas de tableros o de celulosa se hace actualmente mediante comprobantes fiscales digitales por Internet, y dichos centros de transformación se encuentran debidamente registrados ante las instancias municipales, uso del suelo, permisos estatales e inclusive los federales. Con gran preocupación, prevemos que la medida de cambiar los comprobantes fiscales digitales por Internet hasta ahora empleados por reembarques que entregan las representaciones de la Semarnat en las entidades federativas puede causar un importante obstáculo a la operación y flujo de producción, ya que en la actualidad la entrega de remisiones y reembarques es un trámite para el que no se tiene la capacidad requerida por parte de la Semarnat, salvo en algunos estados. Un trámite para mover 30 o 40 metros cúbicos tarda 20 días en el mejor de los casos, y existen ejemplos de varios meses. Las políticas hacendarias y ambientales en materia de combate a la corrupción, el robo de materias primas y el pago de impuestos, de aplicarse esta nueva medida de control por reembarques, estaría sobreregulando nuestras actividades, ahora con 3 documentos: el reembarque físico, el comprobante fiscal digital por Internet, que puede ser electrónico o puede ser físico, y el complemento de la carta aporte, que es electrónico o digital. Reiteramos que la sobreregulación provoca que los productores forestales pasen a engrosar las filas de lo informal e ilegal. El sistema de control mediante reembarques que se pretende establecer perdería la oportunidad del empleo de sistemas electrónicos de timbrado y verificación, de construcción de bases de datos para tener información en tiempo real de la producción y transformación de materias primas y productos forestales. Con gran preocupación observamos el incremento sustancial de aprovechamientos y pequeños establecimientos de transformación de materia prima que operan fuera de la ley, incluso controlados en algunos casos por la delincuencia organizada. No obstante, los esfuerzos realizados hasta ahora en materia de combate a la tala clandestina y al comercio ilegal forestal, persisten las extorsiones a todos los niveles y por diferentes instancias, por lo que la madera que se pretende nos estará alejando más de la manera que se pretende alejarnos más de incorporar a los proveedores de las fábricas de tableros, celulosa y papel a la economía forestal. Debido a todo lo anterior, e insisto, ese acuerdo del Comité Técnico, que el nuevo reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable no modifique los procedimientos de acreditación de la legal procedencia de los subproductos forestales que hasta ahora
han operado la adecuación del 101 y por supuesto que nos permitan contribuir en el desarrollo del nuevo reglamento para que se encuentren procedimientos y mecanismos que fortalezcan la lucha contra la tala clandestina y el comercio ilegal de productos forestales. Es cuanto y muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Carlos González Vicente. Y a continuación le damos el uso de la voz a José Alfonso Moreno, representante de las comunidades forestales. Por favor. Buenas tardes a todos. Bueno, procuraré ya ser un poco breve. Mis compañeros que me antecedieron han dado bastantes elementos tocante a este artículo. Y yo solamente precisar que si el Comité de Legislación y Vigilancia ha hecho una labor a detalle y nos está proponiendo esto a los consejeros, es porque revisaron precisamente muy a detalle el reglamento y las partes que de alguna manera pudieran ser mejor. Por mi parte, está completamente de acuerdo por todos esos argumentos dados, tanto del comité como los compañeros que anteceden, que ha sido claro para su servidor, cómo podemos agilizar más nuestro sector. La otra parte que nos está sugiriendo el Comité de Legislación no la alcancé a observar, si no la pueden poner por favor en pantalla, porque eran dos sugerencias las que nos daba el comité. Entonces, completamente de acuerdo con las dos, pero la segunda, perdón, no la alcancé a comprender o entender. Si nos hicieran el favor de aclararnos sobre la segunda parte para mi persona. Por lo pronto, estar de acuerdo con las propuestas que nos está haciendo el comité, como con lo que comentaron los compañeros. Gracias. Muchas gracias. Sí, el licenciado Cabrera, doctor Cabrera, va a hacer un comentario respectivo. Sí, la segunda parte de la opinión del del comité, dice: en relación a la propuesta del artículo 65, sugerir a la Semarnat considerar la estrategia de implementación del tema relativo a las plantaciones forestales modalidad agroforestal. Esa redacción se estableció, y si no ahorita me corrige el ingeniero González Vicente, a partir de un diálogo que hubo, no tanto de los aspectos normativos, de lo que se está proponiendo para incorporar plantaciones agroforestales ya establecidas. En relación también, se menciona en la misma justificación del texto del programa Sembrando Vida, sino para que en la implementación operativa que se haga de estos registros se tomen en cuenta diferentes factores que permitan que la misma sea ágil, con certeza, y también que no existan detrimentos a otros factores del ambiental, ¿no? Fueron los comentarios que se virtieron y el comité decidió incorporar ese segundo párrafo que, insisto, no es de tipo normativo, sino ya en la implementación que se vaya a hacer, la cual pues evidentemente todavía está en ciernes porque no existe todavía el texto. Ese sería más o menos el sentido de ese segundo párrafo, ingeniero. Ok, muchas gracias. Continuamos con el orden de la palabra y le corresponde el uso de la voz en representación de los consejos estatales de la región norte a la licenciada Claudia Hernández, secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Estado de Durango. Por favor, secretaria. Muy buenas tardes. Agradezco mucho que se me permita esta intervención y en aras de no ser muy repetitiva o de redundar, yo lo que quiero comentar al respecto es que se analice con mucho detenimiento la reforma que se pretende hacer al artículo 101, aquí ya en distintos momentos citado, y respaldar y coincidir totalmente con lo expuesto por el contador Alfonso Fernández de Castro. Me parece que es importante tomar en cuenta las sugerencias de los representantes de la industria para cualquier reforma o adición a los reglamentos o a la ley con la finalidad de poder coadyuvar con la mejor propuesta en beneficio de ellos. Finalmente, pues son ellos los que hacen el esfuerzo por sacar adelante su tarea diaria con apego en todo momento a la legalidad y les reitero, para no ser muy repetitiva, mi coincidencia total
con lo expuesto aquí por el contador Alfonso Fernández de Castro. Es cuanto. Muchas gracias, secretaria. Continuamos con la intervención por parte de la sociedad civil de Odilia Rojas. Adelante. Gracias, muy buenas tardes. Con respecto a la última modificación de la ley, se incluyó a los acaguales. Para el caso del reglamento de la ley, faltaría incluir la mecánica operativa para los trámites que involucra el aprovechamiento pues, de las áreas con este tipo de vegetación. Y también ahí poner a consideración que sea solo un aviso para que se agilicen en tiempo y simplificar la documentación que conlleve pues, el procedimiento de solicitud. Y bueno, comentan que también que va a haber un segundo bloque de reformas al reglamento y esperemos que esté considerado el aspecto de los acaguales. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con el uso de la voz a nombre de los consejos estatales de la región sur, con la participación de la secretaria de Medio Ambiente de Chiapas, Rosario Bonifaz, por favor. Buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Bueno, nada más decir que desde el punto de vista de nosotros, hemos estado realizando todas estas modificaciones al reglamento y me parece que es una acción muy importante la que se está llevando a cabo. Fueron 41 páginas que recibimos con modificaciones al reglamento, creo que muchas de ellas, la mayoría muy acertadas, y yo sabía que iba a saltar en los artículos, las modificaciones a los artículos 99 y 101. En efecto, yo creo que hay que revisar con mucho cuidado la situación, pero no quisiera dejar de apuntar algo. Todos sabemos cómo está el sector, porque ha padecido durante tantísimos años. Y lo que he visto en este tiempo que llevo pues en contacto con el sector es que la corrupción está en todas partes, en todo momento, a todo nivel. No se puede decir, no hagamos esto en este punto, porque aquí no está la corrupción. Por supuesto que sí, está en todo momento. A mí me parece que estas dos modificaciones son buenas y que si la traba está en la Semarnat, pues que hay que arreglar la forma de agilizar esos trámites, pero no que porque los trámites son lentos, no se reforme un asunto que yo recibí como una demanda, como un clamor de parte de toda la gente allá en la verificación de los artículos algo que me han estado pidiendo desde el primer momento, desde que entré, desde que ni siquiera era yo representante de la región sur, a mí me lo pidieron en Chiapas, que se modifique este reglamento. Es un clamor. Entonces, ciertamente el problema con la Semarnat, Chiapas reciben solamente 2 días desde la pandemia, solo hay trámites, solo hay forma de realizar trámites durante 2 días a la semana, pues eso es grave, pero no es un asunto de la ley ni del reglamento, es un asunto del interior de la Semarnat que habría que ver cómo se arregla. Entonces, pues bueno, no quería dejar de expresar esto porque creo que son dos cosas diferentes y respaldar la posición de quienes han mencionado que hay que revisar esto con muchísimo cuidado, que no se vote hoy, que se revise y que sea objeto de nueva discusión, pero haciendo mucho hincapié en cómo la Semarnat va a agilizar estos procedimientos, por lo pronto que no atiendan solamente por días. Bueno, ahí dejaría mi participación. Muchas gracias, secretaria. Para concluir el orden de quienes han solicitado intervenir, le damos la palabra a Salvador Anta en representación de la sociedad civil. Por favor. Gracias, secretario. No sé si me escuchan. ¿Sí, verdad? Bueno. No se escucha bien. Déjenme ver si puedo tener mayor volumen. Se escucha entrecortado, Salvador. Ok, ¿así se escucha mejor? Sí. Gracias, muy amables. Solamente era para reforzar lo que la consejera Odilia señalaba, y no sé si porque fue una sesión especial para ver el tema de plantaciones que ahora se concentró en el reglamento
estos temas, pero me parece que el tema de Acaguales es un tema central, es algo que desde hace muchos años los productores del sur sureste han estado promoviendo para que los acaguales puedan ser aprovechados y manejados. Y bueno, ya la ley lo pudo retomar, pero me parece que falta definir y procesar la parte del reglamento. Y insisto, no sé si fue porque se está trabajando en parte, pero recordaría el tema de Odilia, de que hay que trabajarlo con mayor detenimiento y darle certeza y claridad a los compañeros del sur sureste, principalmente a la gente que está en la región de Campeche, Quintana Roo, Yucatán, aunque también Chiapas, Oaxaca y otros estados. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, hemos tenido una serie de intervenciones muy nutridas, importantes, que complementan mucho el trabajo que se hizo en el comité, y existe una propuesta de acuerdo que sería muy importante que la sometiéramos a la consideración de todo el Consejo. Le pido aquí al doctor Cabrera que nos haga el favor de presentarla. Sí, con mucho gusto. Bueno, considerando todos estos comentarios y el trabajo previo del comité, pondríamos a consideración tomar el siguiente acuerdo. No sé si pudiéramos poner la lámina anterior, porque básicamente es modificar un poco lo que está ahí. Diría, con fundamento en el artículo 152 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el CONAF emite opinión favorable con relación a la propuesta de reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, solicitando a la Secretaría que considere lo siguiente, y serían los dos temas que hemos hablado. Ya los párrafos los he leído antes, si gustan lo puedo volver a leer, pero sería el tema de mantener el CONAF sugeriría a la Secretaría que se mantenga el texto actual del artículo 101 con los argumentos que ya están ahí vertidos, y que se revise la forma en que se vaya a operar lo relativo a las plantaciones forestales, modalidad agroforestal, con relación al artículo 65 de esta propuesta de reglamento. Finalmente, el acuerdo diría que el CONAF solicita a la Secretaría Técnica del Consejo remitir la opinión anterior a la Semarnat para los efectos que sean requeridos. Lo de Acaguales no lo incluye. El tema de Acaguales, perdón, aprovecharía para comentarlo, está previsto, como lo dijimos al principio, en la segunda parte del reglamento que se va a desarrollar, y que de hecho ya está trabajando la Secretaría con ayuda de todo el sector ambiental. Para certeza de los consejeros, mencionar eso, que ya se está trabajando. Sería la propuesta. Muchas gracias. A ver, adelante. Sí, nada más, me parece bien, el Consejo Nacional emite opinión favorable, pero sí me gustaría que la redacción quedara un tanto bien condicionada a que la reforma del 101 en el Consejo no va. ¿Por qué? Porque no se dan las condiciones hoy para poner en riesgo, ese ya es un comentario interno. No se dan las condiciones, sí, y en segundo, porque desde luego, no está ahí el problema a lo que se pretende llegar. Yo creo que el trabajo que ha hecho el Comité de Legislación, Inspección y Vigilancia es de considerarse en cuenta, y no debe de quedar tan ambigua la observación de la aportación al 101, sino más bien una postura, ¿no? Yo la manejo como una postura en este tema específicamente. En la propuesta de acuerdo señala en el último renglón mantener el texto actual del artículo 101. Eso es precisamente la propuesta que usted quiere reforzar. Disculpen si no lo estoy interpretando bien, les agradezco, pero ¿lo podemos entonces volver a leer el acuerdo? Sí, si gustan lo redactamos. ¿Eso se está viendo en pantalla? Si gustan, para claridad lo podemos redactar y presentar. Diría, con fundamento del artículo 152 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, el Consejo Nacional Forestal emite opinión favorable
con relación a la propuesta de reformas del reglamento, solicitando la Secretaría considere lo siguiente. Serían 2 puntos y serían los 2 temas. Los voy a leer otra vez si gustan, para que se pueda apreciar mejor. Se solicita revisar la pertinencia de requerir reembarques forestales para el caso de Astillas, artículo 101 del reglamento vigente. El comité considera, ahí cambiaremos, el Consejo considera que esa disposición implicaría un costo desproporcional para la industria que aprovecha dichos subproductos, una carga administrativa considerable para la Semarnat y los particulares, y que la medida puede resultar innecesaria al corroborarse el origen de la astilla mediante comprobantes fiscales, lo cual contribuye además a la legalidad fiscal del sector forestal. En razón de lo anterior, solicito tomar en cuenta dichos elementos y mantener el texto actual del artículo 101. El siguiente párrafo diría, con relación a la propuesta del artículo 65, sugiere a la Semarnat considerar la estrategia de implementación del del tema relativo a las plantaciones forestales, modalidad agroforestal. Y un último párrafo que diría, el CONAF solicita a la Secretaría Técnica del Consejo remitir la opinión anterior a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para los efectos correspondientes. Está en su pantalla la propuesta de acuerdo que se propone. Borrar el primer párrafo. En lo particular, disculpen ahí mi terquedad, pero se solicita revisar es así como decir, bueno, pues revísalo, pero si sí, bien, y si no, no. Se solicita, no, de la siguiente manera, el Consejo, emite su opinión para que el 101 se quede en las condiciones en que está. Es un juego de palabras, pero no es postura, me parece, ¿no? No sé qué piensan los demás. Pues lo dice ahí, mantener el peso. Lo dice claramente. Al final, podría ser. Sí, si me permiten. Sí, creo que es muy determinante ese último renglón del segundo párrafo. Se dice de manera precisa, sin darle vuelta al asunto, mantener el texto del actual artículo 101. Creo que eso encierra la posición que puede tener este Consejo. El Consejo hace esa recomendación de manera formal si así se aprueba, ¿no? Ya se reforzó. De acuerdo, de acuerdo. De acuerdo, sociedad civil. Lo consideraré así, me parece correcto, sí. Una disculpa. Muy bien, entonces procedemos a recibir la votación de los integrantes del Consejo sobre este acuerdo que está propuesto. ¿Favor de manifestarlo? Si me permiten, yo estoy alzando la mano. De acuerdo. Es solo para recalcar que tampoco estoy de acuerdo con ese párrafo que ahorita está subrayado en gris. Porque no dice acá, y los particulares, y que la medida puede resultar necesaria al corroborarse el origen de las astillas mediante comprobantes fiscales.
los comprobantes fiscales no dan oportunidad de corroborar el origen de la semilla. No se escucha bien. Antes no estoy de acuerdo. Muy bien, para poder tener claridad en la votación, les vamos a solicitar que en este caso se proceda caso por caso y expresen su voto a favor o en contra. Pero Por no se las puede remover ese párrafo como está, no podemos dejarlo así. Que a lo mejor ellos votan. Es que, una disculpa, pero no entendemos lo que está comentando. Sí, tenemos que la posición de la representación del Consejos Estatales de la región sur manifiesta su inconformidad. Así se está planteándose a que está en contra. Eso es lo que ha expresado en su intervención. Sí, no estoy de acuerdo en la forma en que está redactado. Entonces, por eso es que procedemos a la votación caso por caso, a efecto que se pueda manifestar con claridad quiénes están de acuerdo, quiénes están en contra. Ok. Unidades forestales. Muy bien, entonces solicitamos su voto por parte de las comunidades forestales. ¿A favor o en contra? A favor. Gracias. Sector profesional. De acuerdo, muchas gracias. Sector industrial. A favor. Gracias. Sociedad civil. De acuerdo. Académicos. El chat a favor. Sí, por favor, el chat. El chat está a favor. A favor, gracias. Pueblos indígenas. No tenemos aquí. Y por parte de los consejos estatales. Región Norte a favor. Región Sur en contra. Región Sur en contra. Centro. No está. No está. Ok. Muy bien, entonces tenemos 5 a favor. 6 votos a favor, 1 en contra. Ese es el resultado de la votación. Okay. Por lo cual se considera que este acuerdo está aprobado. Muchas gracias. Procedemos al siguiente punto del orden del día, correspondiente a la propuesta de calendario de sesiones ordinarias 2023 del Consejo Nacional Forestal. Para este punto se contempla poner a su consideración la propuesta de fechas para realizar las sesiones ordinarias para el próximo año, mismas que están expresadas en la pantalla. Por favor. Ahí está señalada la 64ª sesión el jueves 23 de febrero, 65ª sesión el jueves 25 de mayo, 66ª sesión el jueves 31 de agosto y la 67ª reunión el día jueves 30 de noviembre. Esa es la propuesta que lo sometemos a la consideración de todos ustedes. Si existe algún comentario, favor de manifestarlo. Esta es la fecha de acción propuesta.
De no ser así, vamos a someter a consideración de ustedes la votación para aprobar este acuerdo en el que estamos proponiendo. La redacción sería: el Consejo Nacional Forestal aprueba el calendario de sesiones ordinarias 2023 y solicita a la Secretaría Técnica hacerlo del conocimiento de las y los coordinadores de los comités técnicos de este Consejo. Les agradecería, por favor, expresen su voto al respecto de este acuerdo. De acuerdo. De acuerdo, sociedad civil. De acuerdo. De acuerdo. Muchas gracias. De acuerdo. Licenciado, yo una sugerencia. A mí, si me permite, nada más, además del calendario, ¿cuándo sería posible y conveniente ya tener las reuniones de manera presencial? Las reuniones virtuales jamás van a tener el compromiso ni el trato que debería de tener un consejo de este nivel, y en el cual las presenciales pues dejarían mucho más riqueza en el contenido y en el trabajo. Ok, si les parece bien, para que podamos concluir la formalidad del acuerdo, queda aprobado el texto que está aquí planteado, y sugerir entonces que se revise la posibilidad de poder hacer reuniones presenciales, en la modalidad presencial, en el nuevo contexto que tenemos ya en la condición sanitaria. Pues es que la vida en los negocios y en las empresas ya surge de manera normal, o se da de manera normal. Yo creo que aquí es donde nos falta todavía asumir ese trabajo, el de la normalidad. Lo he dicho también en el caso de Semarnat. Semarnat sigue trabajando 3 días a la semana y la contingencia se acabó hace un año. Muy bien, lo revisaríamos y se haría una propuesta para la próxima sesión de cómo se podría llevar a cabo la reunión. ¿Les parece? Correcto. Muy bien. Muchas gracias. Procedemos al punto número 8, relativo a asuntos generales. No tenemos aquí ningún punto que se haya registrado. Les consulto a los integrantes del Consejo. Perdón, quisiera intervenir sobre el punto anterior. ¿Puedo? Adelante, licenciado Moreno. Gracias. Respecto a los comentarios que hizo la secretaria de Chiapas, por lo que yo alcancé a escuchar, fueron muy buenos y con muy buen objetivo. Solamente que precisamente porque las reuniones son virtuales, la comunicación no se alcanza a dar. Creo que estábamos nada más en contextos diferentes, es platicar un poco con ella después de cuál era el detalle al respecto de lo que estamos votando. Eso es como comentario nada más, y creo precisamente las intervenciones del compañero Alfonso de que las reuniones fueran presenciales precisamente para mejorar nuestra comunicación, diálogo y acuerdos. Pero pasando a la siguiente inquietud es referente al reglamento, precisamente lo que estamos ahorita opinando. ¿Cuál es el proceso para cuándo se tendría? Si se siguen analizando otros puntos, ¿se va a publicar hasta cuándo lo tienen contemplado o cuál es el proceso para terminar el reglamento o si va a salir en partes? Gracias. Gracias. ¿Puedo comentar ahorita?
Por Sí. favor, doctor Cabrera. Con mucho gusto, comentarles que como lo decíamos en la presentación, los líderes de este tema, normativamente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Naturalmente estamos en comunicación permanentes para este asunto. Este primer bloque de modificaciones al reglamento de la ley forestal estaría ya completada la opinión, ya puede avanzar a partir de la opinión que se ha dado en este consejo, que ya quedó acordada. Los siguientes trámites que se tienen que correr es la revisión en Consejería Jurídica, me parece que eso ya también está avanzado, y la consulta pública en CONAMER. Una vez que se tenga la autorización de CONAMER y la Consejería del Ejecutivo Federal, ya se tendrán las autorizaciones suficientes para poder pasar a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo cual seguramente pasará a inicios del próximo año. Por otra parte, estamos trabajando las dependencias y entidades del sector medio ambiente en el segundo bloque de reformas, las cuales se espera tener listas a inicio de año para poder también presentarlas a este consejo y seguir todas las autorizaciones que ya he mencionado antes. Seguramente este segundo bloque estará listo en el primer trimestre del año que va a comenzar pronto, 2023. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario de los integrantes del comité? Del consejo, perdón. Sí, Erika Zavala de Inmujeres. Sí, adelante. El tema de las reglas de operación del programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable, que entiendo cambia de nombre. Nosotras enviamos nuestros comentarios, quisiéramos saber, en el marco de este consejo emitimos también nuestros comentarios y quisiéramos saber qué sigue en esa parte. Todos los comentarios los reciben ustedes, fueron aceptados, no fueron aceptados, si se nos comparte una versión de cómo quedaron las reglas de operación. Entiendo que ya van avanzados en todo el proceso que se sigue. Entonces sería básicamente esa pregunta. Gracias. Le pido por favor al ingeniero Jorge Fernández nos comente el tema solicitado. Sí, buenas tardes. Efectivamente recibimos los comentarios que recibimos por parte de Inmujeres. Fueron revisados aquí en la Comisión Nacional Forestal. La mayoría de ellos fueron incorporados. Actualmente el proyecto de reglas de operación se encuentra en revisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y esperamos pues en las siguientes semanas obtener ya el dictamen de Hacienda. Sin embargo, bueno, pues podemos compartirles este proyecto que ahorita pues todavía se encuentra en revisión, ¿no? Pero sí podríamos compartirles ahí el análisis y qué fue lo que quedó incorporado de las propuestas que nos hicieron llegar. Muchas gracias. Bien, consulto si existe algún otro comentario. De no ser así, le informo, señor presidente, que con este punto número 8 hemos concluido el orden del día de esta sesión. Gracias a las consejeras y a los consejeros. Habiendo atendido todos los puntos de la orden del día, me permito declarar concluida la 63ª sesión ordinaria del Consejo Nacional. Con la conclusión de esta sesión, finalizamos las actividades programadas en el año para este pleno, por lo cual me sumo a las felicitaciones a cada una de las personas que forman parte de este Consejo, tanto a las consejeras y consejeros, así como a las coordinaciones e integrantes de los comités técnicos, ya que como se constató en esta sesión, su trabajo ha sido amplio y relevante en el ámbito de las consultas y opiniones que de acuerdo a la ley este Consejo está facultado. Finalmente, me será grato que cada una de las metas que ustedes se trazaron, tanto en lo personal como en los organismos que representan para este año, hayan podido ser cumplidas, que puedan ser tomadas y alcanzadas en esta nueva oportunidad que representa el inicio de un nuevo año, en el cual seguiremos colaborando juntos para lograr el desarrollo forestal sustentable y generar mayor bienestar para las personas que habitan y viven de los ecosistemas forestales.
Gracias a todos y a todas por su participación y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a Buenas ustedes tardes. también. Un buen día y pronto nos veremos. Hasta luego. Muchas gracias. Que pasen buena tarde. Gracias.